experiencias negativas respecto del Estado que se vienen planteando, este es un asunto del que debemos conversar, porque no viene a banalizar aún más la experiencia del Estado y a decir son todos iguales. La experiencia previa, pero también ahora la respuesta que da el Estado Nacional con estos pedidos al Poder Judicial desde tanto desde el Poder Ejecutivo, la Secretaría General, como el Ministerio de Seguridad de la Nación. Me parece que esas dos cuestiones habría que repensarlas, volver a mirar y no solo reivindicar la libertad de prensa, la libertad de expresión y, en este caso, el acceso a la información por parte de todos los ciudadanos y las ciudadanas, sino no olvidar que venimos de escuchar estos días audios muy crueles y ya venimos contando toda esta situación. ¿Qué más tiene que pasar, digamos? No, además, el discurso, la conversación que propone el presidente y gran parte de sus funcionarios es un discurso absolutamente violento, que instiga cruel, la violencia, sí. Que banaliza cualquier... Y hace abuso de autoridad, ¿sí? También permitime decir eso, hace abuso de autoridad desde esa perspectiva, que no solamente es un delito penal, si querés, yo no quiero meterme en esa cuestión, sino que hace abuso de autoridad en los términos jerárquicos de la responsabilidad que implica el uso de la palabra pública, me parece a mí que también hay que reivindicar. Es el tono que nos plantea de la conversación, en este caso, y ahora organizar la conversación pública a partir de la intervención del Poder Judicial. Me parece tremendo, me parece que en esa línea también podemos hacer ver una continuidad histórica respecto de lo que ya pasó en algún momento cuando se intentó lo mismo en los 90, cuando estaba el gobierno de Menem, pero también pienso en un montón de situaciones de intentos de silenciamiento durante la dictadura cívico-militar que efectivamente ocurrió y en algunos casos a través del exterior y distintas estrategias se pudo conocer y se pudo acceder a la información. Y también ahí, para plantear un matiz respecto de estas dos dimensiones que decía de el intento de organizar la conversación pública, me parece a mí también que el lugar de la prensa sigue siendo un lugar muy delicado, no solamente en clave de democrática, sino en clave moral. Me parece que hay un límite para mirar. Yo quería ir ahí a esa, te anticipaste un poco lo que quería preguntarte, ¿no? Porque uno esperaba por ahí una reacción un poco más, voy a usar una palabra horrible, monolítica, y ha habido matices desde aquellos que justifican esto, grandes zonas grises y tibias, y algunas empresas periodísticas y algunos periodistas planteando esto que vos acabas de señalar en torno del autoritarismo, lo inconstitucional, etcétera, ¿no? Pero ahí también hay mucho para mirar y mucho para reflexionar en torno a nuestra propia forma de hacer nuestro trabajo, ¿no? Y de qué implicancias tiene de cómo eso se capilariza, me parece a mí, porque no está haciendo un escándalo que hoy el Estado Nacional intervenga el sector económico con lo liberal que dice que es, sin embargo hoy está interviniendo desde el Estado para que el dólar no salte por los aires, y sin embargo para nosotros tenemos que volver a discutir esto, nos pone un tema a discutir que tiene que ver con la libertad de prensa, la libertad de expresión, todos los acuerdos a los que hemos llegado y con alcance constitucional, y estamos olvidándonos que atrás además hay un Estado en retirada y en descomposición. Me parece también que hay que mirar esa cuestión en clave de acceso a la información. Pero además ahí me parece que también mirarlo como una película que estamos contando desde que asumió Javier Milei y fue degradando distintas instituciones, ¿no? Si uno mira las leyes que sancionó desde el decreto 7023, la ley bases, después los intentos que en el Congreso de la Nación está insistiendo para modificar legislación penal. De hecho, sancionaron la ley que se conoce la ley antimafia, que también ahí hay muchos indicadores, por
porque en las denuncias que aparecen acá es casi una asociación ilícita terrorista la que está planteando, Total. porque introduce la cuestión de la seguridad nacional. La seguridad nacional. Va como complejizando de una forma muy peligrosa. Muy peligrosa, inquietante, y yo te diría que en clave no solamente autoritaria, sino autocrática. Porque ¿qué es lo que le queda al ciudadano de a pie? Son todos iguales, esto no sirve, bueno, listo, ¿qué nos queda ahí? ¿Cerrar el poder legislativo? ¿Qué más? ¿Y qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? Claro, total. Me parece que hay una avanzada en esa línea, pero al mismo tiempo yo que quiero ver, me gusta pensar que hay un escenario en donde hay una acumulación, hay un cierto músculo cultural y político, porque ha habido reacción en esa línea, pero también hay mucho cansancio y no hay que perder de vista esa cuestión. La sociedad está haciendo muchos esfuerzos para llegar a fin de mes, para poder reponer aquello que el Estado Nacional está quitando. No solamente pienso en los salarios, pienso en los servicios, en la atención, lo que pasó en San Ignacio, volvemos al mismo tema ahora, con las personas con discapacidad. La situación de San Ignacio nos deja a cielo abierto, no solamente un Estado en descomposición, sino una crueldad que se normaliza, una situación en donde hay ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda, y me parece a mí que también hay que mirar la foto completa. Esto es solamente un hito más dentro de la línea del tiempo que venimos viendo de la propuesta que nos hace este gobierno nacional respecto de cómo piensa a la sociedad y nos piensa a nosotros, los y las ciudadanas. Me parece que también hay algo para decir, y que por eso por ejemplo, una carrera universitaria como la de comunicación social, la libertad de expresión no es negociable, no es posible pasar esa línea, porque es un valor simbólico, no solamente del orden de lo material, sino del orden de lo simbólico, que vertebra nuestras vidas en sociedad, organiza y en algún punto también define, no tan linealmente, pero podríamos decir que también define las condiciones para que tomemos ciertas decisiones respecto de cómo queremos vivir en esta sociedad. Marina, ¿y cómo aparece en el aula esta situación? Eso, ¿qué dicen los chicos? Es muy complejísimo. Nuestros estudiantes que estudian comunicación social necesitan de una alfabetización mediática, porque las prácticas de consumo se han modificado. Teniendo eso como base, hay que leer con ellos los medios. Yo ahora tengo a segundo año realizando unas producciones de investigación audiovisual sobre las desigualdades comunicacionales, y aparece el tema de la discapacidad, por ejemplo, cómo son o no escuchados las personas con discapacidad. Explicar todo el valor que tiene la voz de la palabra, el peso y el valor de la palabra del otro en el aula es un montón. Pero si querés ir más atrás, por ejemplo, pensar en clave de Rodolfo Walsh, y hay que dar un seminario. Si querés pensar en clave de el Watergate, hay otras cosas para hacer, para reponer, porque nuestros jóvenes estudiantes se informan por las redes sociales, no tanto por los libros, no tanto por los medios tradicionales, que por supuesto siguen existiendo, y en este escenario lo que vemos es que más que nunca el ecosistema se reconfigura y los medios tradicionales siguen teniendo un peso político, simbólico, moral importante. Además pensaba, ¿quiénes construyen el imaginario de periodista que uno quiere ser, además, no en esta coyuntura? Cuando tenés... Los influencers, por ejemplo, se podría decir, los youtubers, los tiktokeros. Ahí hay un trabajo para hacer súper importante, para ver quiénes son los legitimados para tener parte en la conversación pública, y quiénes son aquellos que además se pueden sumar, y cómo se aprende también que esa palabra pública que vemos ahí pública no es de una persona sola, exitosa, sino que hay trabajos en equipo, eso, hay trabajo primero, segundo hay equipo, hay instituciones, hay regulaciones respecto de eso, no en el sentido de censura, no hablo de eso, sino los medios tienen sus reglas de cómo van a trabajar, cómo se hace la tarea, ustedes lo saben, hay rutinas que hay que hacer, no hay un periodista heroico que anda por la vida diciendo cosas, porque sí, la responsabilidad de esa palabra, toda esa tarea
nos demanda una tarea distinta, yo diría, a la que hacíamos hace 10 años, por ejemplo. Claro, y eso sumale, que es lo que te iba a plantear, el vértigo, es una palabra que hemos usado mucho esta semana, lo poco que va esta semana, la cantidad de información, la inmediatez, la dificultad de procesar el origen de esa información también, que hay que agregarlo como dificultad, y esto que vos decís, la inmediatez, o sea, hay que usar todo lo que uno pueda para procesar y poder tener una palabra que decir en torno de esto, y eso es cada vez más difícil también, ¿no? Aún para gente el pensamiento propio es un montón, porque hay que organizar la información, y ustedes bien lo saben los investigadores, lo saben los periodistas, la información se regula, se gestiona, se entiende, hasta hay que hacer allí ejercicios cognitivos en ese sentido para construir el sentido, porque acumular información como el capitalismo nos pide y no sirve de mucho, sin embargo, y tampoco garantiza nada tener muchísima información. Sin embargo, ese proceso de gestión, de darle el sentido, de construir sentido con el otro, que es la única forma que entendemos de producir sentido social, es una tarea áulica que nos demanda un montón de otras estrategias para poder construir algún perfil en este sentido de los profesionales que necesitamos, que queremos, que imaginamos, para disponibilizar la información pública y también la palabra pública. Y después también animarse a dimensionar qué estamos formando realmente, ¿no? ¿Qué profesionales están saliendo y a qué campo laboral también, ¿no? Porque esa es otra... El campo laboral. Otra... Bueno, yo ya tengo estudiantes en cuarto año que me hacen ese reproche y me dicen, profe, yo vengo a su materia y después no quiero ir a trabajar, porque claro, los datos que nosotros damos, yo en el equipo de investigación nosotros estudiamos desigualdades comunicacionales y ahí vemos la dimensión laboral, la dimensión simbólica, las desigualdades interseccionalizadas con la franja etaria, con si son rurales, si son urbanos, cómo se informan, de qué manera, y la desigualdad es tremenda en Misiones. Cuando ven esa información allí puesta y vienen otros colegas y nos cuentan que el convenio colectivo no se cumple, que hay una tarea del periodismo que descansa en mucha precarización naturalizada, que los medios de acá no reciben la pauta que recibirían los medios porteños, por ejemplo, que hay otra desigualdad, por ejemplo, del centro y frontera, para mirar. También hay una charla, una conversación que hacer con los y las estudiantes para que puedan abrazar esta carrera y pensar también que no solamente los medios comerciales son un lugar para trabajar, que hay un montón de otros espacios para construir y para... Es un montón. Para resistir, para ocupar... Sí, es un montón, claro que sí, es un montón. Marina, bueno, acá me dice un compañero nuestro, un oyente, no, que hay que seguir hablando de estos temas, así que también un aporte de la universidad con sus medios y la universidad con sus carreras también para este contexto, para esta coyuntura que es tan... como dice Miguel, vertiginosa, ¿no? Así que mil gracias por este tiempo y también por la posibilidad de compartir este posicionamiento de la carrera. Y yo quisiera agradecerles a ustedes también por ese lugar tan importante que tiene la radio de nuestros medios, la radio de la universidad en este caso. En un escenario como este, la comunicación y conversar sobre estos temas también nos ayudan a repolitizar tanta banalidad circulando por ahí, ¿no? Así que les dejo un saludo grande y un abrazo enorme y muchísimas gracias por la tarea que realizan cotidianamente. Muchas gracias. Hasta luego. Vamos a seguir insistiendo para que en algún momento vuelva. Bueno. Chao, Marina. Marina Casales, docente investigadora de nuestra universidad, durante muchos años estuvo trabajando con nosotros.